Después de haber dado otro golpe de manera desarrolladora a Jessica, nuestros protagonistas tendrían un descanso por un día, debido a haber afrontado tantas emociones y situaciones complicadas juntas y en tan corto tiempo. Después de eso, Shuichi, Kumiko y Raini se pondrían en marcha para ayudar como podían, rescatando a los civiles que se encontraban, y poniéndolos a salvo en refugios, los cuales por suerte eran lo suficientemente seguros para ser autosustentables por su cuenta. Aunque eso sí, la cantidad de sobrevivientes era muy baja, había más muertos que heridos, y eso era un golpe muy bajo a la moral de todos. Actualmente, los chicos estarían lidiando con una enorme oleada de babas rosadas para proteger un traslado de personas a un refugio. Shuichi con su revólver se deshacía más fácilmente de las babas, mientras destruía el suelo con sus disparos gracias a su poder de alma, o con sus puros puñetazos. Kumiko destruiría a las babas con sus proyectiles y bombas de humo, también usando más sus látigos celestes gracias a su alma, ya que pensaba utilizarla más seguido, y Raini con sus garras y fuerza bruta destruía las babas rosas que se ponían en su camino, y también utilizaba sus guantes de valentía para aprovechar el poder de su alma. Puf, y con eso creo que ya estaría esta zona. Suerte que los civiles ya se fueron. Últimamente los soldados están bajos de moral y recursos, pero gracias a nuestros esfuerzos están recuperando la esperanza y su espíritu de lucha. Así es, y aunque tu cargo como jefa de seguridad supuestamente no te otorga autoridad para dirigir a los soldados, logras mostrar un muy buen nivel de liderazgo. Creo que es algo ya natural para mí, aún así tenemos que avanzar a la siguiente zona. Mientras más rápido lo hagamos, más rápido podré comerme una deliciosa hamburguesa a doble con todo. Dicho comentario solo haría que a Kumiko se le saliera una gota de sudor en la nuca, pero entonces ambas chicas verían dónde estaba Shuichi, quien estaría sujetándose el mentón mientras miraba un pequeño charco, remanente de las babas rosadas. Oesuru-kun, si sigues pensando así, te va a salir humo. Jeje. Bueno, no, realmente es extraño que le des tanta atención a esos restos. ¿Por qué lo haces? Me he dado cuenta de algo. Es sobre un extraño patrón que siguen estas cosas. ¿Patrón? ¿Sugieres que estas porquerías tienen cerebro? Entonces, si ellas siguieran un patrón, ¿eso las haría algo así como una especie de mente colmena? En teoría, sí, ya que todas estas cosas se dirigían a un solo punto en específico, y antes atacaban de manera errática. Entonces inesperadamente se escucharía la radio de Kumiko sonar. Aquí Bravo 69, los tangos parecen estar agazapándose en un punto caliente, muy confuso, ya que incluso ignoraban a los civiles y a los demás soldados. Solicito revisión de la zona. Parece que tus sospechas fueron ciertas, Shuichi-chan. Vayamos al centro de la ciudad. Necesitaremos ver más. Tal vez. Desde arriba. Dicho esto, mientras la chica Calico daba una sonrisa desafiante, los tres empezaron a trepar un edificio a su manera. Kumiko se propulsó con su humo como un cohete a chorro, Shuichi dio un salto lo suficientemente fuerte para llegar a la punta y Raini corrió por el propio edificio, pegando sus pies a la superficie gracias a la inercia y a su alta velocidad, llegando los tres a la cima al mismo tiempo. Qué buena forma de llegar con estilo. Además, watching este paisaje, homies, esto es algo que hay que disfrutar, ¿no lo creen? Oigan. Al no recibir respuesta, la Tomboy Gatuna vería a sus demás compañeros, quienes solo estaban observando bastante impactados a una dirección. La chica Calico entonces giraría su mirada, así viendo lo que los demás veían, estando impresionada también. Me lleva la pinche chingada. あの日守ると決めた約束はこの胸に全てを失うことで今救える命があるのなら喜んで全部をあげようこ
絶望を武器にして生きると決めたんだよ。精一杯この涙かき分けて君に全てをあげるからお願いどうか消えないでくれ。あの日守ると決めた約束はこの胸に消えそうな光だとしてもいいけ。Frente a ellos se alzaba una enorme criatura negra y rosa, una especie de robot gigantesco con parte de un líquido rosado, similar a las babas que estaban persiguiendo dentro de sus uñones, haciéndolo verse más asqueroso e intimidante. Este ente vio a los protagonistas encima del edificio para lanzar una especie de rugido poderoso, junto con un placaje directo a la estructura, logrando romperla casi de cuaco por la mitad, causando que se derrumbe mientras los chicos eran afectados un poco por el movimiento casi no pudiendo salir. Pero al final lograron saltar del edificio para caer en otro un poco más pequeño que el anterior, seguido de bajar por su costado hasta llegar a la calle notando lo enorme que era ese robot, era de aproximadamente 25 metros de altura. Este hijo de su bomba madre está bien grandototote, me pregunto cómo le haremos para detenerlo. Hay que buscar una forma, si lo dejamos así hará pedazos la ciudad. Entonces, probemos que es efectivo contra él. Iré a atacarlo primero, a ver qué tanto dura su armadura. Tal y como dijo Raimi, esta fue contra la criatura de acero y magia, para propiciarle un golpe con toda su fuerza, logrando abollar una buena parte de su pierna, pero esto pareció no afectar al enorme armatoste metálico, quien en un movimiento intentó tomar a la coneja, pero esta gracias a su extremadamente pequeño tamaño, logró evadir el agarre mientras corría por el brazo del robot, a su vez que usaba el poder de su alma para invocar sus guantes y lanzarse con más fuerza, dándole un puñetazo al robot en su pecho, pero sorprendentemente este golpe no había resultado nada efectivo. El robot no tenía daño alguno a pesar de que ese golpe era fácilmente el doble de fuerte que el primero. La coneja de un salto en el pecho del gigantesco titán de metal, se alejó para mirarlo fijamente pensando en por qué no sirvió su ataque. Qué raro. A ver, déjalo intento yo. Kumiko crearía en su mano una especie de flecha de humo para lanzarla como si fuera un arco directo al pecho del robot, haciendo que ésta se clave superficialmente y termine explotando como una flecha explosiva, pero esta apenas había creado un pequeño agujero en el robot, que fue rápidamente llenado por esa masa rosada. Esta entonces probó con su magia de paciencia, haciendo una flecha de color azul de la cual al dispararla, se dividió en 10 flechas unidas por una cuerda, las cuales al impactar en diferentes partes, se contrajeron así reteniendo al robot para que luego una gran explosión mucho más fuerte que la anterior lo envolviese. Cuando el humo se disipó, se vio como el robot estaba prácticamente intacto de esa explosión, algo que dejó confundida a la Tomboy Gatuna. Esto ya se está volviendo ridículo. Shuichi, con su paciencia algo agotada, decidió utilizar su revólver con las balas de su alma de justicia, disparándolas todas en un solo ataque directo a la cabeza del robot, las cuales al impactar además de explotar tenían el objetivo de atravesar la armadura del contrario, buscando derribarlo de una buena vez. Pero como antes, al disiparse el humo el robot seguía como si nada, ningún daño había resultado del ataque. Esto no me gusta. Mierda, parece ser que ese robot es inmune a la magia, y nuestros ataques normales no lo dañan lo suficiente. Entonces, no nos queda de otra que esforzarnos el doble. Rain estaba lista para atacar al robot, pero este abrió lo que simulaba ser su boca con fuerza, mientras cargaba una energía amarilla la cual disparó hacia el suelo, siendo un rayo láser muy potente, el cual a duras penas esquivaron los chicos, viendo que era tan poderoso que logró destruir varios edificios seguidos con su potencia. Oh mierda, parece que se enojó. Mejor hay que buscar otra forma de atacarlo, tratemos de rodearlo.
Con eso dicho, la chica Calico tomaría la delantera, distrayendo al robot al cruzar la calle corriendo. Entonces Raimi y Shinichi se vieron y asintieron. La coneja se fue corriendo al extremo opuesto para rodear a ese robot, y el chico perro se acercaría al mismo de frente, esquivando sus láseres y demás ataques como misiles y ametralladoras que algunas sí lograban lastimarlo. Aún así, este no se rendía y seguía yendo contra el robot. Este seguía esquivando los ataques del enorme robot, mientras lanzaba más misiles e intentaba pisarlo cuando lo tenía cerca suyo, pero sus ataques serían evadidos y este terminaría recibiendo un brutal golpe en su cabeza por parte del Licano, que lo dejaría aturdido por unos momentos los cuales fueron aprovechados por Kumiko, quien estaría concentrando una gran cantidad de humo en sus palmas, para lanzarlas como una bomba contra el titán metálico en su pecho, y finalmente recibiría muchos cortes en su armadura, haciéndola pedazos por parte de la coneja, pero esta sería golpeada por la baba rosa de su interior hasta estrellarse en el suelo, solo para que se levante un poco y entre los tres miren cómo apenas le iban haciendo daño al robot. Mierda, este hijo de la longaniza resiste más que turrón después de Navidad. Entonces en un rápido movimiento, los tres se dispersarían para esquivar un latigazo del enorme robot, mientras este parecía perder el control, para empezar a destruir todo a su alrededor. Parece que solo lo hicimos enojarse. Y lo que hacemos apenas es efectivo en su contra. Entonces debemos distraerlo. No quiero que nos cobren por las reparaciones. Ya con esto decidido, los presentes comenzaron su plan de distracción, corriendo alrededor del robot para que éste intente atacarlos, pero solo esquivaban sus ataques con dificultad mientras rompían el piso, a su vez que aprovechaban la distracción para destruir varias partes de su armadura, dejando expuesto su cuerpo de baba rosa. Después de unos minutos de ataques y distracciones hacia el robot, este cargaría un gigantesco rayo mágico en su boca para lanzarlo en contra del trío, quienes intentarían esquivarlo, pero la que lo lograría sería Raimi, ya que Shinichi y Kumiko no lo lograrían a tiempo, así siendo impactados y empujados por el ataque hasta un muro, dejándolos muy heridos. Mierda, maldito robot del demonio. La coneja con su ira al tope daría un gran salto para propinarle un puñetazo en la boca del robot, deformándola en el acto y mandándolo lejos. Esta entonces empezaría a correr hacia la criatura mecánica gigante, la cual reaccionaría lanzándole sus misiles, los cuales serían cortados en el aire por sus garras. Mientras esto pasaba, a lo lejos se veía como unas personas se acercaban al lugar de la batalla, notando cómo estaban tanto Kumiko como Shinichi en un estado grave. Estas personas se acercaron para ayudar, y cuando los dos vieron de quiénes se trataban, se sorprendieron mucho. ¿Qué hacen ustedes aquí? Lo siento, mi niño, pero no puedo dejarlos solos, no así. Además, Sal salió sin avisarnos porque quería buscar mortadela. Ya se acabó la que había en la casa del viejo. Demonios, eso no es excusa. Será mejor que se vayan, o van a terminar como polvo. Tranquila, Kumiko, seguro que todo está bien. Por cierto, ¿dónde se encuentra Raimi? Allá. El muchacho señaló algo adolorido a donde se encontraba la coneja peleando con el enorme robot, cosa que haría que Jessica, quien se mantuvo atrás de los demás, se asuste mucho. Oh mierda, ese es el prototipo del rey. ¿Qué demonios has encendido? Tú sabes qué es esa cosa. Es un prototipo del GAN para servir como medida de seguridad contra amenazas mágicas. Se lo llama Rey ya que es un acrónimo de robot acorazado para entornos hiermenses. Está específicamente construido para ser casi inmune a los ataques mágicos. Es por eso que nuestros ataques de alma no funcionaban. Aún así, pudimos hacerle el suficiente daño para dejar ver su interior. Parece ser que las babas rosadas entraron en él para controlarlo como un enorme traje. Deberíamos de decirle a Raimi que no lo destruya, o al menos no demasiado, ya que costó miles de millones, y reemplazarlo sería casi imposible. Ocio, claro, ve a decirle que no lo destruya, y seguro te hace caso. Mientras estas dos discuten, el titán metálico lanzaría un último rayo con la energía que le quedaba, el cual sería esquivado por la coneja, pero vería como el gran robot convertiría su brazo izquierdo en una enorme espada, estando a punto de aplastarla a ella y a quienes estaban incluso bastante lejos de la zona, ya que la espada era exageradamente grande.
Raimi entonces se colocaría firme para interceptar dicha espada, solo que poco a poco esta perdía fuerza por el enorme peso de la misma. La pequeña coneja intentaría con todo su ser el alejar el arma, pero le era casi imposible. Entonces esta pensaría en qué podría hacer para poder sobreponerse ante esta situación, logró recordar algo que podría ayudarle. Así concentrando toda su biomasa en sus brazos y piernas, haciendo que tomen un volumen mucho más grande de lo esperado mientras sus músculos crecían, logrando utilizar su habilidad de masa muscular, obteniendo una fuerza inconmensurable. Tomaría la espada del robot, logrando levantarlo como si de un tronco se tratara para lanzarlo al cielo y seguirlo de un salto mientras su brazo derecho empezaba a alargarse y cambiar de forma utilizando su forma de garras para darles una nueva forma, uniendo el metal en una sola hoja que conformaba todo el antebrazo hasta casi llegar al hombro con la forma de una espada, empezando a dar una gran cantidad de cortes contra el robot, logrando atravesar más fácilmente su armadura restante hasta finalizar con un corte final en vertical, partiendo tanto a la mitad como en trozos al robot en un espectáculo visual que dejó con la boca por el piso a quienes lo vieron. La coneja al terminar su ataque, aterrizaría en el suelo mientras los restos del robot caían cerca suyo levantando polvo, solo para verse como ésta salía del mismo, caminando como si nada hubiera pasado mientras veía su brazo convertido en espada. Raimi entonces vería como Shuichi y Kumiko tendrían las bocas abiertas al haber presenciado todo en primera fila, junto a los sorprendidos Papyrus, Sans, Toriel y Jessica. Su puta madre conejita, eso sí que es otra onda. Fue increíble, definitivamente eres genial, Raimi. Era algo esperable de ti, no tan increíble como lo que puedo hacer, y aún así fue excelente. Además mira tu cambio, creo que le darías envidia incluso a Undyne al tener una espada por brazo. ¿Estás bien, mi niña? Ups, lo siento, sé que no te gusta que te diga así. No, no te preocupes, Toriel. Ya no me molesta. Raimi solo sonreiría por los halagos mencionados por sus compañeros, así ayudando a los demás para que se pongan de pie y se dirijan lentamente hacia el refugio de Gaster. Kumiko por su parte estaría contactándose con unos soldados por su celular para enterarse de más cosas, recibiendo la noticia de que al haber derrotado a aquella criatura mecánica rosa los ataques de las babas rosadas se habrían reducido en un 50%, siendo un gran avance para muchos. Al menos ahora ya todo será un poco más tranquilo, pero siento que ustedes necesitarán un largo descanso. Así como las siestas de 12 horas que tú tienes. Oye, al menos estoy bien descansado cuando hay que pelear. Sans, sabes que es cierto, así que no intentes justificarte, huesos flojos. Todos reirían por lo mencionado mientras alguien en una azotea los veía fijamente solo para lanzarse y caer enfrente suyo, notándose que era Betty, solo que se veía distinta. No. No puede ser. Tú. ¿En serio pensaban que los dejaría en paz luego de lo que hicieron? Arruinaron muchos de mis planes, pero no pienso dejarlos salir de aquí con vida. Qué bien que no estés muerta, mocosa, eso me da la excusa perfecta para matarte yo misma y con mis propias manos. No me haga reír, creo recordar que la valentía es más débil que el miedo, ¿no es cierto? Eso no importa, de todas formas, te haré pagar por el sufrimiento que causaste. ¿Eh? Oye, niña. ¿Qué quieres? ¿Acaso dirás tus últimas palabras, maldita tomboy? Claro que no, solo quiero avisarte que tienes a alguien detrás de ti. ¿En serio crees que caeré en un truco tan barato? Sin que Betty logre reaccionar, esta fue atravesada por la espalda por una afilada espada de color morado hasta su pecho dejándola sorprendida. Esta cuando volteó la mirada pudo ver a alguien, que se parecía mucho a Metatron, pero de un color más oscuro en escala de grises, el cual no dudó en quitar su espada de su cuerpo para patearla y mandarla justo enfrente de los presentes, los cuales miraron a ese extraño sujeto muy similar a su amiga. ¿Acaso Alpis creó un clon de Metatron? El aparente clon de Metatron no dijo absolutamente nada, solo se mantuvo viendo a los presentes con una mirada fría, inclusive más fría que la de un robot normal.
Los presentes estaban un poco incómodos por ello mientras miraban cómo Betty se levantaba del suelo con la herida punzante en su pecho. Estando muy enojada, ignoró por un momento a los demás para centrarse en quien le hizo aquel daño, solo viendo cómo aquel extraño ente similar a alguien que reconocía se acercaba a ella mientras decía: Objetivo actualizado. Eliminar anormalidades de línea temporal disforme. Maldita hojalata. Me estás subestimando. Yo no lo permitiré. Voy a hacerte pedazos, maldita chatarra. La chica en estado de ira se abalanzaría en contra del extraño robot, así transformando sus manos en garras de color rosado, empezando a atacar el aparente clon de Mettaton, quien sin algún tipo de esfuerzo esquivaría los embates de la niña, lo cual sería notado por los presentes junto a la demonio, quien solo se frustraría y enojaría más, recibiendo sin que se lo esperase una tremenda patada en su vientre que le hizo escupir una gran cantidad de sangre, mientras el robot desenvainaba una espada de energía mirando amenazantemente a Betty. Esta, al ver el arma, atinaría a sonreír, para posteriormente su cabello se torne de un rosado brillante. Radofobia. En un destello de luz negativa, la chica tendría la misma arma que el contrario entre sus manos, sonriendo de manera confiada, pero aquella confianza no le duraría mucho al sentir como sus piernas terminaron siendo cortadas por un tajo del robot, quien solo miraría a la chica con total indiferencia. Todos sin excepción estaban sin palabras. La chica, que era una gran amenaza para ellos, ahora era vapuleada por aquel ente sin mosquearse. ¿Cómo es posible que una estúpida chatarra como tú pueda ganarme? Eres muy débil, siéntete honrada de sucumbir por una de mis mejores técnicas. Una gran esfera de energía color púrpura se haría presente siendo lanzada hacia la pequeña demonio, quien solo vería con impotencia como el ataque terminaba pulverizando por completo su cuerpo, no dejando rastro alguno, incluso saliéndose de largo y obliterando algunos edificios hasta perderse en las lejanías. A su puta madre, tremenda papeada termonuclear. Bueno, al menos ya se deshizo de ella definitivamente. Eso es algo bueno, ¿no? ¿Ustedes sabían que Alpis tenía un segundo Mettaton? No, ni siquiera Gastel lo mencionó, y eso que él nos cuenta casi todos sus proyectos. No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento. Objetivo secundario, eliminado. El robot entonces voltearía su mirada hacia los protagonistas, quienes estos tendrían una mirada confusa al sentir como el robot tenía alguna intención hostil en su contra. Iniciando. Eliminación de los objetivos principales. El robot encendería nuevamente su sable de luz, así abalanzándose rápidamente en contra de los protagonistas, los cuales a duras penas lograrían esquivar dicho ataque, viendo con impresión como de un solo corte la tierra se partió como si de mantequilla se tratara. ¿Por qué nos atacas? Por existir. Este Mettatonto no es una creación de Alpis, definitivamente. Los chicos entonces esquivarían muy a duras penas otro ataque del robot mientras trataban de contraatacar, pero entonces en la espada del robot colisionarían dos huesos de color celeste en forma de X para detenerlo, siendo obra de Papyrus. Oye, no sé qué tienes en contra de mis amigos, pero estoy seguro que podríamos solucionarlo sin que nadie salga lastimado. No lo... Todos contemplaron cómo aquel extraño clon de Mettaton habría cortado la cabeza del esqueleto y sin dudarlo, su cuerpo caería al suelo convirtiéndose en polvo mientras la cabeza caía al suelo. Aún creo que podríamos. El robot habría pisado el cráneo del esqueleto, dejando que reviente y se convierta en polvo, finalmente acabando con la vida de Papyrus frente a la mirada atónita de los presentes. Sans, sin perder el tiempo, invocó uno de sus Gaster Blasters para dispararlo con toda su fuerza contra aquel extraño Mettaton, quien sin mostrar dificultad terminó por desviar el rayo con su espada mientras lanzaba un tajo, partiendo el blaster a la mitad y acercándose peligrosamente al esqueleto, quien tenía pensado esquivar el ataque, solo para que sea recibido por una bola de fuego de Toriel, mandándolo a un costado a estrellarse. Entonces la mujer cabra empezó a lanzarle muchas más, causando que exploten en su cuerpo.
Los demás veían bastante consternados lo que pasaba. Papyrus había sido asesinado a sangre fría, Toriel y Sans estaban peleando contra aquel ente extrañamente similar a Metatron, y Jessica por su parte se acercaba a los protagonistas para ayudarlos a levantarse. No sé qué está pasando con ese tipo, pero tenemos que detenerlo antes que... Antes de que Jessica termine de hablar se escuchó un grito ahogado, siendo de Toriel quien tenía la espada de aquel Metatron clavada justo en su corazón mientras escupía sangre. Sans se enojó al extremo cargando su ataque más poderoso. Cientos de blasters apuntando a aquel robot para dispararlos, este solo tiró el cuerpo de la mujer cabra a un costado para cubrirse del ataque con su espada, la cual parecía ceder ante la presión, pero este solo estaba distrayendo al esqueleto, quien en un movimiento de sus ojos, al parpadear, perdió de vista al sujeto. Este apareció detrás suyo para cortar su cuerpo en dos y rematarlo con un disparo de un cañón que se formó en su mano libre, acabando con la vida de Sans en un instante. Los presentes estaban aterrados y también muy enojados al ver que sus amigos morían. Entonces Jessica, sin pensarlo, se lanzó en contra de ese extraño Metatron mientras tenía su arma en sus manos para apuntarla e intentar dispararle, pero este a una velocidad monstruosa se lanzó contra la mujer apuñalando su vientre hasta perforar su cuerpo de extremo a extremo. Mientras esta agonizaba y escupía sangre, solo miraba al robot con dolor, enojo y tristeza al saber que era su final. Intentaría por última vez de usar su arma, que debido al ataque de Metatron esta terminó con su cañón incrustado en su hombro, pero antes de accionar el gatillo su alma no resistió la presión que ejercía sobre sí misma, causando que ésta se quiebre y finalmente termine muriendo. Jessica. Mierda. Demonios, todos están muriendo y yo aquí parada como estúpida. Porque no puedo moverme. Rain reacciona, tenemos que hacer algo o este desgraciado nos va a matar. Auk. Aún no estamos del todo recuperados, pero este maldito nos las va a pagar por asesinar a nuestros amigos. Shuichi se llenaría de valor para abalanzarse en contra de aquel Metatron, logrando golpearlo en el rostro solo para que éste lo viera y tomara su mano con su brazo, para posteriormente girarlo, rompiéndole el brazo mientras este gritaba del dolor. Siguen siendo débiles a pesar de ser una anomalía. ¡Qué molestia! Este entonces empezó a apalizar al Licano con golpes tan profundos que le causaban daños masivos, y aunque este intentaba regenerarse y contraatacar, simplemente no podía causarle daños ya que era demasiado rápido. Terminó por romper su otro brazo y darle aún más golpes y cortes con su espada hasta dejarlo al borde de la muerte. Justo cuando estaba por matarlo, un proyectil de humo impactó en su cara seguido de recibir un batazo en el pecho haciendo que retroceda 1 metro, viendo como Kumiko se puso entre los dos para defender a Shuichi mientras Rainy se iba acercando como podía al cuerpo del mencionado, quien estaba con heridas por todo su cuerpo y su sangre chorreando a litros. Muy bien, me vale verga quien seas y que quieras asesinarnos porque sí, pero no voy a dejar que te salgas con la tuya luego de haber hecho esto. Soy aquel que conocen como Metatron, o pueden llamarme 8, es lo mínimo que sabrán de mí antes de desaparecer de la existencia. Dicho eso, la chica Calico bloqueó a duras penas un corte de la espada de ese Metatron para seguidamente esquivar otro y una estocada que apenas le rozó el pelo. Esta intentó golpearlo, pero ahora el robot esquivaba sus ataques como si nada hasta tomar el bate de humo entre sus manos y destruirlo de un apretón, para seguidamente recibir una gran paliza del androide que no le daba descanso dejándola en una condición igual de deplorable que al chico lobo. Rainy mientras miraba esto pensaba en qué hacer, todo parecía perdido y su cuerpo le pedía a gritos que huyera. Tenía miedo, tenía realmente mucho miedo de lo que pudiera pasar, pero también pensó en sus amigos. Él como la mayoría murió y que si no hacía algo no solo ellos y ella misma, también posiblemente los demás en el refugio terminarían de la misma forma, logrando ganar el suficiente valor para lanzarse contra ese Metatron utilizando su nueva arma, la espada, para bloquear un corte que estaba por acabar con Kumiko, quien ahora estaba inconsciente por sus heridas. Realmente son muy persistentes, lástima que eso no les servirá de nada. Cállate, maldito, no permitiré que te vayas de aquí impune.
No después de todo esto. La coneja empujó la espada del robot con la suya propia para luego ver cómo en el brazo donde tenía sostenida la espalda, en la zona de su hombro estaba la pistola de Jessica, que usaba para lastimar a los monstruos. La coneja rápidamente dio un golpe contra Metatron en su cara para luego poner su mano en esa pistola y jalar del gatillo, a diferencia de Jessica, quien tenía una alma débil y rota por todo lo que sufrió. El alma de pura valentía de Raimi, por querer defender a sus amigos, hizo que el arma se sobrecargara, terminando por explotar, causando que Raimi salga volando unos metros y que el brazo entero de 8 termine siendo destruido, causándole un daño considerable. Raimi pensó que eso sería suficiente para ganar, alzándose y corriendo contra el robot para intentar golpearlo con su espada para matarlo finalmente, pero este se cubrió con su cañón recibiendo un daño risible. Posteriormente dio una patada y apuntó su cañón contra la coneja, quien se intentó cubrir con la enorme hoja de su espada, la cual fue destruida del impacto, y la metralla resultante la perforó haciéndole mucho daño, además de empujarla frente a sus heridos amigos, estando muy débil como para seguir peleando. Aquel Metatron, con una mirada más enojada, apuntó su cañón contra la cabeza de Raimi dispuesto a acabarla, pero entonces algo sonó en su cabeza, era su comunicador. Entonces contestó la llamada. Jefe, ¿qué sucede? Estoy a punto de terminar. Lo sé, 8. Puedo ver lo que tú ves, ¿lo olvidaste? Como sea. Ya tienes los datos que necesitaba sacar de ese lugar, tienes que irte de ahí. Solicito permiso para neutralizar a estas anomalías. Negativo, ellos no deben de ser eliminados. Todavía. ¿Puedo saber por qué? Su firma de energía es ajena a cualquier otra línea de tiempo o universo alternativo que existe. Alguien los trajo aquí por alguna razón, y sinceramente no quiero tener problemas cual sea el ente multiversal que pueda arruinar mis planes. Por eso es que quiero que los dejes vivir, pero con una advertencia. El androide escucharía lo que le decía su jefe, mientras los chicos se juntaban como podían. Shuichi se regeneraba muy lentamente al igual que Raimi por su daño recibido, y Kumiko se despertó a medias, solo para que los tres miren cómo ese extraño Metatron les habló. No se atrevan a meterse en los planes de mi jefe, porque la próxima vez que los vea, desearán que los haya asesinado aquí mismo. Dicho esto, el robot se fue caminando hasta perderse en las lejanías, todo mientras los tres protagonistas miraban todo con asombro, dolor e incertidumbre. Una hora después, Gaster en su laboratorio estaba sentado mientras Metatron le daba algo de aire, ya que este había tenido una recaída muy grande antes. Primero fue un puntazo en el corazón y luego fue un dolor tan insoportable que casi se desmaya, pero por suerte pudo aguantarlo. Este sentimiento es como si... No, espero que no sea eso, pero... Se sintió tan real que solo debo esperar lo peor. Tranquilo, señor Gaster, estoy seguro que todo está bien. Oigan, es extraño que tarden tanto en venir, ¿les habrá pasado algo? Es verdad, me parece muy extraño que los chicos no hayan vuelto. Pero creo que solo nos queda esperar. Inesperadamente la puerta sería abierta de golpe por Raimi, quien se sostenía el brazo mientras por atrás estaban Kumiko y Shuichi. Los tres estaban un poco menos heridos que antes, pero aún así su condición era deplorable, algo que dejó sorprendidos a los demás junto a Hitomi, Nase y Aiko, quienes rápidamente se fueron a ayudar a sus amigos. ¿Qué demonios les pasó? Un desgraciado nos dio una paliza, pero nos dejó vivir con una amenaza de que no debíamos joder a su jefe o nos arrepentiríamos, y lo peor es que se veía igualito a Metatron, solo que de colores negros y blancos. ¿Qué? ¿Alguien copió mi apariencia? Eso parece. Literalmente pudo matarnos, pero nos dejó vivir. Entonces, Hyundai salió de su cuarto ya sintiéndose mejor, solo para notar a los chicos heridos, siendo atendidos por Chaos y Gaster, pero viendo que faltaban los demás. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás? Esa pregunta hizo que los protagonistas pusieran una cara de tristeza, algo que fue notado por los demás, quienes se hacían la misma pregunta. Ninguno dijo nada en ese momento, hasta que Raimi se armó de valor y exclamó de manera dolorosa al seguir recuperándose de sus heridas. De cualquier forma teníamos que decirles esto, escuchen con atención. Todos se quedaron callados mientras oían a la coneja hablar de manera totalmente seria.
Cuando terminamos de pelear contra ese monstruo robot gigante, aparecieron los demás que nos habían buscado, y justo cuando nos íbamos, apareció Betty. Pensamos que la tendríamos que enfrentar estando en malas condiciones, pero también apareció ese clon de Metatron y logró vaporizarla sin esfuerzo alguno. Pensamos que sería de ayuda, pero nos atacó. Y entonces, Papyrus, Toriel, Sans y Jessica murieron. Aquellas palabras tomaron por sorpresa a los demás, quienes miraron a Raini con impacto, mientras esta no cambiaba su expresión. Así es. Ese extraño Metatron los asesinó sin titubear. Todos los monstruos y las compañeras de los protagonistas estaban sin palabras al escuchar que los mencionados habían sido asesinados sin ningún esfuerzo, por alguien que apelaba a la apariencia de Metatron, lo cual a su vez los dejaba más contrariados, y sobre todo tristes al saber el fatídico final de sus amigos. ¿Cómo? ¿Que Toriel murió? No puede ser cierto. Asgore estaba negando lo que no quería creer, mientras Asriel solo miraba al suelo, apretando sus puños sin decir nada. Chaos estaba tan o incluso más impactada que todos, tanto así que no pudo aguantarlo, ya que terminó desmayándose de la impresión. Undyne por su parte solo empezaba a llorar mientras decía: No otra vez. Primero Altis, y ahora esto. Demonios. Esto es horrible. Gaster por su parte se mantuvo en silencio, intentaba mantenerse estoico, pero era claro que la pérdida de una buena parte de sus allegados, sobre todo Papyrus y Sans, le pesaban demasiado, tanto así que no pudo evitar soltar una lágrima solitaria que se escurrió por su mejilla, dejando la escena con una tensión extrema al igual que el sentimiento de tristeza que invadía los corazones de todos. Después de haber recibido esas desastrosas noticias, todos decidieron tomarse un tiempo de reflexión y descanso por todo lo acontecido, el cual duró una semana. Cuando Betty fue asesinada definitivamente, sus babas rosas desaparecieron totalmente. Pero aún así se declaró tiempo de duelo por todas las víctimas y personas fallecidas para luego empezar con las reparaciones del desastre, y tal evento sería recordado como el mayor desastre de la humanidad. Asgore estaba devastado por la pérdida de Toriel, y más cuando ya habrían entablado una gran amistad. Además tenía planeado volverle a proponer matrimonio cuando el caos hubiese terminado, lo cual le dejó una profunda cicatriz emocional en su alma ya atormentada por todos sus actos anteriores. Asriel igualmente quedó devastado, ya que Chico Monstruo tendría que afrontar la pérdida de su madre, con quien no pudo estar por el suficiente tiempo, cambiando drásticamente su personalidad a una más distante de lo habitual. Undyne habría caído en una gran depresión, al sentirse tan impotente de no haber hecho algo para ayudar en esos momentos, estando días con una actitud decaída. Aunque terminó siendo apoyada por todos los que aún estaban a su lado, logrando sentirse un poco mejor, pero no lo suficiente como para aún no estar decaída como los demás. Incluso el elenco protagonista, principalmente Shuichi, Kumiko y Raini, tendrían que afrontar lo sucedido. Shuichi sería el que sufría al no poder dormir correctamente, escuchando las voces en su cabeza, las cuales solo se callaban un tiempo gracias a unas pastillas especiales hechas por Gaster, quien por su parte aún estaría muy dolido por la pérdida de Papyrus y Sans. No lo detuvieron en seguir con sus investigaciones e inventos, a pesar de que iría a un paso más lento. Kumiko ahora era un poco más seria con sus pensamientos y no hacía tantos chistes como antes, y Raini realmente no cambió en su estado de ánimo, solo se propuso como objetivo hacerse más fuerte para evitar que algo así se repita otra vez. Con el asunto del conflicto de monstruos y humanos, muchos pensaron que esto fracturaría la relación entre ambas razas. Por suerte y gracias a la fieldad y solidaridad, lograron sobrellevar el asunto de una buena forma, así proponiendo un futuro más brillante para las futuras generaciones, ahora sí, con todos siendo considerados de igual forma como ciudadanos, sin importar si son humanos o monstruos. Esto sería un final algo agridulce para nuestros protagonistas. ¿No lo creen? Por supuesto que no. La historia seguirá hasta que yo lo diga. Así que sigan viendo. Después de dicha semana, en una colina a las afueras de la ciudad,
Una especie de charco de tinta se formaría en el suelo, así saliendo del mismo dos pequeñas siluetas muy parecidas entre sí. Jun, ¿me recuerdas por qué nos detuvimos en la búsqueda de la mitad de mi alma para llegar a este Sentí una perturbación en este universo alterno, pero no sé con exactitud qué fue. Es como si alguien estuviera metiendo mano en la línea temporal sin que me haya percatado. Ok, entonces ¿qué? Pues, en otro lado. Esa presencia. No puede ser posible. Es algo ilógico. ¿Qué ocurre, señor Gaster? Su frecuencia cardíaca se acaba de disparar. Mencionaría la ahora reparada Fortune, quien ahora se había convertido en un asistente del esqueleto, ahora se había sobresaltado al escuchar cómo el monstruo dejó caer un vial de vidrio al suelo. No sé cómo explicarlo, pero es como si él hubiera regresado. Él. No logro comprender su raciocinio, señor Gaster. ¿Podría ser más específico? No hay tiempo, tenemos que salir ahora. Diría el esqueleto agarrando por desprevenida al androide Gatuna de su hombro, desapareciendo del lugar siendo teletransportados a otra parte. Una zona de la ciudad que aún no era reconstruida, donde se libró la última batalla que cobró las vidas de los monstruos. Jun, ¿qué hacemos aquí, señor Gaster? ¿Acaso se sentía nostálgico hoy? No es eso. Alguien se dirige a esta dirección, y si es quien pienso que es, entonces necesito preguntarle unas cosas, o puede ser que me equivoque y sea algo de lo que dijo Kumiko. ¿Otro clon malvado? Es lo más probable. Sea lo que sea, quiero que te mantengas alerta. Afirmativo. Tanto Gaster como Fortune se mantuvieron alertas en la zona, esperando a que aparezca quien mencionaba Gaster, cuando alguien apareció de la nada a unos metros frente suyo, dejando ver que en realidad eran dos personas. Dos Sans, uno de ellos era muy similar al Sans que siempre conocían, solo que este tenía un medallón de corazón en su cuello, y el otro Sans tenía una vestimenta más extravagante manchada con pinturas, y llevando un enorme broche en su espalda. Los dos Sans verían a Gaster y Fortune, quedándose extrañados. ¿En este Gaster está libre? Qué extraño. No, es más extraño el no conocer el origen de este robot. ¿Será que es una creación de este o luego de la ruta pacifista? ¿Qué demonios? ¿Qué hace Gaster aquí? Pensé que él estaba atrapado en el vacío. Esto es un caso inesperado. Ambos individuos poseen la misma firma de energía mágica que Sans, pero claramente no son ellos. Sí, eso ya lo puedo ver, pero aún así es difícil no sentirme mal. ¿Crees que sean malos? No lo creo, si lo fueran ya nos hubieran atacado. Oigan, lamentamos la intromisión, solo vinimos aquí ya que tenemos unas preguntas para hacerle a alguien. ¿A quién? Es a un tipo muy parecido a nosotros, solo que no sé cómo se ve aquí, también se llama Sans. ¿Se refieren al Sans de este universo? Sí. ¿Saben dónde está? Hood. Lo siento, pero él ya no se encuentra en este mundo. Él fue asesinado hace una semana. Ambos Sans al escuchar esto solo pusieron sus ojos en blanco, mientras el Sans más similar a de este universo se tomaba el pecho con horror, sintiendo una punzada en su corazón más un dolor muy grande. ¿Cómo? ¿Cómo es que pasó eso? No sé mucho de los detalles de su defunción, pero no fue el único que murió. También murieron más monstruos ese día, a manos de un extraño clon de Metatron. ¿Estás segura de contarles todo esto? Sí, después de todo, si quisieran atacarnos ya lo hubieran hecho. ¿Quiénes más murieron? Aparte de mi otro yo. Según mis registros, Alpis, Papyrus, Toriel, y una señorita que probablemente no conozcan, pero aún así era importante en este mundo, de cierta forma. Cielos. ¿Y dicen que los atacó un clon de Metatron? ¿Cómo se veía? No lo sabemos con exactitud, los únicos que lo saben están en nuestro refugio. Luego de su ataque nos quedamos cortos en fuerzas, así que estamos intentando hacer lo que podemos. Sé que no nos conocen del todo, pero tenemos que hablar con ellos, es necesario que sepamos más de esta amenaza. ¿Y qué pasará con Cross? Deberemos de dejarlo por ahora, puede ser que tenga tu alma, pero sigues vivo y eso es lo que importa. Aún puedo localizarlo sin problemas, pero saber que uno tuvo un problema de este calibre es algo que no puedo permitir dejar pasar. Por favor, se los pido con toda la amabilidad que puedo ofrecer, necesito ver a esas personas que mencionaron. ¿Tú qué dices, Fortune? Está bien, los guiaremos. Pero quiero que les quede algo en claro.
Si intentan atacarnos por la espalda, no dudaré en obliterarlos del planeta. Tanto Ink como Sans Original se quedaron estoicos ante la amenaza de la chica robot, pero también la comprendían. Después de todo, su primera interacción con otro ser de otra línea temporal fue horrible y solo tomaban precauciones. Entonces los cuatro se fueron con la teletransportación de Gaster hacia su refugio, posteriormente presentando a los dos Sans con la demás gente, quien se quedó impresionada y algo triste al ver de nuevo la imagen de su amigo, aunque no sea realmente el que ellos conocen. Posteriormente conocieron al grupo de protagonistas. Shuichi, Kumiko y Rain estaban recuperándose de sus heridas, y cuando fueron presentados con los dos Sans estos sin rodeos, les preguntaron todo acerca del extraño clon de Mettaton que los había atacado. Kumiko describió su apariencia física, Rain y su fuerza, y Shuichi mencionó lo poco que había hablado, resaltando que se llamaba a sí mismo como 8, y que aparentemente trabajaba para alguien más, ya que cuando pudo matarlos este no lo hizo por órdenes de quien pensaban que se trataba de su jefe. Esto me huele mal. No sé por qué, pero tengo el presentimiento de saber a qué Mettaton se refieren exactamente. ¿Cuál es entonces? Puede ser que sea de... No, lo dudo muchísimo, no puede ser que sea de ese universo, se supone que está totalmente destruido. ¿De qué universo hablas? Dextale. Extale. ¿Acaso los universos tienen nombres? Es una manera de diferenciarlos. Por ejemplo, este universo se lo conoce como Glitchtale, el universo de donde viene este Sans es el universo original que desemboca en todos los demás universos conocidos, llamado Dextale. Qué extraña forma de llamar un universo. Pero bueno, eso no importa mucho. Bueno, tengo demasiadas preguntas para ustedes ya que claramente no pertenecen ni a este ni a ninguna otra línea temporal, pero viendo las circunstancias y sabiendo que el Sans de este universo no está disponible para ayudarnos, necesitamos que nos ayuden. ¿Con qué exactamente? Normalmente no pediría esto a alguien, pero ya que estamos en esta situación no tenemos de otra, necesito que 4 de ustedes nos acompañen para encontrar a otro Sans, uno llamado Cross, él es el que seguramente sabe más sobre este extraño Mettaton que se encontraron. Al encontrarlo, podremos ponerle fin a sus fechorías, que no ponen en peligro solo a su universo, sino todos en general. ¿Aceptarán ayudarnos? Todos se quedaron callados por un momento procesando lo que dijeron, hasta que Chaos dijo: Oni-chan, si es que vas, porque sé que lo harás, puedo verlo en tus ojos. Solo prométeme que le darás una paliza a ese tipo. Está bien, Chaos, lo prometo. ¿Eso es un sí? Por supuesto que sí, me regresaron las ganas de tronar a ese robot maricón. Si podemos ayudar a más gente, cuenten conmigo. Yo también iré, necesitarán apoyo. Sí, pero antes una pregunta, ¿por qué solo 4 de nosotros pueden ir? Es que si saco a todos ustedes pongo en riesgo la estabilidad del universo, puede ser que colapse al haber perdido tantos monstruos, jefe, y eso causaría que el universo sea borrado. Oh mierda. Está bien, entonces supongo que iremos nosotros 4. Esperen, ¿y nosotras qué hacemos? Deberán quedarse aquí a cuidar a la gente. Entrenen mucho y vuélvanse más fuertes en caso de que venga otro clon malvado a intentar causar caos aquí, contamos con ustedes. Sí, sobre todo contigo y Tony, posiblemente logres activar totalmente tu determinación con ello ahora que Betty no está para molestar. Ok, defenderé a los demás en su ausencia. Ya con esto dicho, el cuarteto protagónico se juntaría con Ink y el Sans original para ser llevados por el Sans Pintor hacia otro universo, siendo despedidos por sus amigos. En otro universo, los 6 llegaron a una zona nevada con un cielo rojizo, muy similar a Snowdin. A su máquina, tremendo frío rompe madres. Estamos en Snowdin. Así es, pero no es el Snowdin que conocen, estamos en uno de tantos Aus que existen, este se llama Underfell. Aquí los monstruos son muy agresivos con todos, así que no se sorprendan si ven a quienes conocen actuar como decirlo sin ser grosero. Como unos perfectos cabrones. Sí, algo así, sea lo que sea que signifique. Como sea, ¿dónde está ese tal Cross? Quiero que terminemos con esto rápido. Vos más despacio, velocista, no puedes simplemente enfrentarlo y ya, es muy poderoso. Desde que ese maldito robot de mierda me dio esa humillación he estado concentrada en hacerme más fuerte, y si logro pelear y adaptarme a oponentes que me superen por mucho o por poco lograré mejorar. Ok. Bueno, igualmente ya creo que tenemos una pista de dónde puede estar Cross.
El esqueleto dijo eso mientras señalaba al piso, viéndose que ahí había una marca roja que desbordaba magia. Ese tipo sí que no pierde el tiempo. Vayamos rápido. Todos asintieron, y se fueron a donde marcaba la línea roja, sin saber qué les esperaba.